hacer para dar una idea general? El primer caso que me tocó ver fue el de esta paciente Valeria. Me sorprendió las circunstancias, me sorprendió lo genuino que parecía la persona con quien tuve el gusto de conversar. Su historia es muy interesante, muy linda. Habla de una persona que tiene fe. Para ella fue un milagro, y así lo consideraron en Roma cuando fue evaluado el caso. Nosotros tratamos de quitarle ese aspecto del milagro y verlo desde el punto de vista lógico y racional, para que realmente no se mezclara una cosa con otra. El sacerdote o la iglesia nos pide a los médicos que certifiquemos si el hecho es extraordinario o no. Habiendo ya definido que extraordinario significa que sale de lo común y que no tiene una explicación lógica. Sorprende y es una sensación muy agradable participar en todo esto. Y especialmente cuando después, para el creyente, se lo pronuncia como beato, es muy, muy edificante haber participado en este procedimiento, que es un proceso muy complejo y muy cuidadoso y se hace con mucha discreción para que no se mezcle con otras cosas que puedan darle un significado distinto. Muy bien, doctor. ¿Salió bien? Bueno, para comenzar, doctor, un poco si nos puede explicar el diagnóstico de Valeria. Se refieren a la paciente que fue sometida a un estudio porque se pensaba que había un caso de milagro, así fue llamado. Así es. Hay que hacer algunas aclaratorias. La Iglesia nos llama a nosotros como médicos para que estudiemos el caso en cuestión. Hay un procurador, un postulador que suele ser un sacerdote que recibe el pedido de un grupo de personas que hacen referencia a una persona que ha tenido un hecho que llaman milagroso. Aclaremos que el médico no hace un diagnóstico de milagro, ni lo decreta ni dictamina que es un milagro. Tiene que tratar de interpretar a la luz de la ciencia médica si los hechos que ocurrieron tienen una explicación o no tienen explicación científica o racional. Entonces el hecho puede pasar a llamarse fuera de lo común o extraordinario. Eso es todo lo que puede decir el médico. Yo fui llamado por el padre Simón, que ha sido el postulador de este caso, y esta paciente la llamamos Valeria. Vamos a hablar de Valeria. Los datos de ella están en la prensa, así que toda persona que lo conozca lo habrá leído. Por una cuestión de prurito médico, para no entrar a hablar de pacientes ni otros detalles, yo simplemente voy a decir Valeria. Valeria tuvo una lesión que se llamó tumor de corioncarcinoma, ese es el nombre de la enfermedad. Es un tumor de células placentarias, muy agresivo, con capacidad de hacer metástasis. Esto es lo que llamaríamos diseminación de las células tumorales. Fue revisada en un centro hospitalario de bastante prestigio en Córdoba y fue dictaminado con biopsias de que se trataba de ese diagnóstico. Fue vista un viernes, se le hizo una revisación. El tumor crece a partir del útero. Acá tenemos un modelo de útero. Y dentro del útero asoma hacia la vagina, que es este conducto que tenemos acá. La misma médica que lo vio y le dictaminó que iban a hacer un tratamiento con quimioterapia, le dijo, venga el lunes, por el lunes siguiente, de esto hace varios años. Esa paciente hizo una cadena de oración, eso fue lo que nos comentaron a nosotros, y la sorpresa de la médica fue que cuando vio a la paciente nuevamente antes de empezar el tratamiento, la lesión había desaparecido totalmente. Esa fue la historia y eso fue lo que trataron de presentar para que nosotros valoráramos. Se trató de un grupo de médicos. Este grupo de médicos lo que hizo fue entrevistar a la paciente, revisar historia clínica, ecografías, biopsias y demostrar que en efecto no estuvimos presentes en el momento en que no se vio más la lesión, pero basados en el reporte de una médica ginecóloga especialista
que lo documentó, lo explicitó, lo explicó, y después vio que desapareció, quedó entonces el suspenso de qué fue. Para nosotros no tiene explicación. No registramos, hemos visto bastantes casos semejantes a este, en que haya habido un tumor que desaparece en un fin de semana. Algunos suspicaces dirán de que eso fue fabricado, pero simplemente nos basamos en hechos que hemos constatado por documentación y por tener la oportunidad de revisar a la paciente como me tocó a mí, junto con otros colegas ginecólogos que también hicieron lo mismo. Los tres que revisamos a esta paciente coincidimos en que no había una explicación lógica desde el punto de vista médico para interpretar qué es lo que pasó. Muy bien. ¿A usted quién lo contactó para realizar esta evaluación? Como dije, el padre Simón, que fue el postulador que en Córdoba elevó el caso al Vaticano. La Iglesia es bastante estricta en esto, porque ciertos hechos que son sorprendentes no entran dentro de la categoría de milagro. Ya vamos a explicar ese tema dentro de un ratito. Este postulador presentó todos los casos, fue visto en Córdoba por una comisión de sacerdotes y de médicos para establecer de qué se trató. Con esa información pasó a Roma, y en Roma ya hicieron el mismo diagnóstico, de que era un hecho extraordinario y que no tenía explicación desde el punto de vista científico. Los médicos de Roma, de Italia. Ajá. ¿Usted en su trayectoria ha tratado algunos otros casos similares a este? ¿Corioncarcinoma? Sí, no, y de la involución, digamos, espontánea que tuvo. Nunca me ha tocado ver. Los casos que he visto han necesitado de tratamiento con quimioterapia para que puedan, o con operaciones, para que puedan resolverse. Para mí fue sorprendente el hallazgo de que tan rápidamente, en un fin de semana, la lesión no estuviese presente. Es decir, solamente puedo dictaminar hecho sorprendente, si es que no es preparado. Yo creo que no era preparado porque estaba todo muy bien documentado. Sí me ha tocado trabajar como analista médico de otro caso en que se postuló para una una monja, Tránsito Cáceres. En ese caso fue una cura no sorprendente, fue una cura rápida, muy rápida, estaba gravísima, después de una infección, después de una cesárea, muy grave estuvo, pero se hizo un tratamiento enérgico y se curó rápidamente. No entra dentro de la categoría de un hecho que sea tan abrupto su desaparición. Para que un hecho sea sorprendente y se pueda llamar que podría ser un milagro, tiene que cumplir ciertos requisitos. Corte. No importa, no hay problema. Cortamos después. Oh, perdón. Así que usted también hizo el peritaje de la Beata Tránsito. Correcto. Pero ahí hubo otras. ¿Filmás? Todavía no. Sí, usted hable, no hay problema. ¿Lo grabamos esto? Dale, sí, grabamos. Párate que... Para que no maneje el sonido. Graba, usted le tiene que mirar eso. Mírame a mí nomás. Cuando quiera. Cuando quiera. Se tienen que cumplir varios requisitos. Sí, decíamos que se tienen que cumplir varios requisitos. Es un proceso legal casi como un juicio de derecho canónico. Es decir, en ese caso se trata de probar con mucha certeza de que realmente fue un hecho extraordinario. En este otro caso que hacemos referencia, se narró la historia de una curación sorprendente por la rapidez, pero hubo intervenciones que fueron positivas y el resultado fue la curación. No entra dentro de esa categoría. Fue enviado a Roma en este caso también, pero fue en alguna medida no rechazado, sino apartado porque no cumplía los requisitos. Creo que son como 9 requisitos del derecho canónico. ¿Quién lo quiera? No, era del DEA que querían consultarle para internar
que trató otros casos así similares a este. Sí, señor. ¿Cuál es el tratamiento que lleva y cuánto tiempo puede llegar a Tratamientos, es un tratamiento complejo el del corioncarcinoma. Volvemos al caso primero. Tiene metástasis, depende en qué grado se lo toma por primera vez, si es local o si es avanzado por todo el cuerpo. Requiere el uso de quimioterapia, meses de tratamiento. Tiene resultados positivos. Algunos, si se toman tardíamente, llevan a la muerte del paciente. Son muy poco frecuentes. No hemos visto muy muchos en nuestra actividad profesional porque no son tan frecuentes. Se llama corioncarcinoma y proviene de la placenta. ¿Tiene más o menos las probabilidades de que sea positiva la recuperación, más o menos? Tenemos casos registrados en que hubo una curación total, porque es un tumor que tomado tiempo responde a la quimioterapia. No sé si para finalizar usted quiere definir el caso. Estamos justo, no hay problema, porque después se edita la pregunta, no se preocupe.